Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar profundizando un poquito más acerca de esta herramienta poderosa de simulación para robots llamada Webots. Vamos a estar viendo un poquito más acerca del entorno, los primeros pasos para quienes se lancen en esta aventura y sobre todo pensando en la Roboliga que tenemos de aquí a un par de meses. Para empezar, vamos a aclarar que Webots es una aplicación de escritorio de código abierto y utiliza múltiples plataformas y se utiliza básicamente para la simulación de robots. Proporciona un entorno de desarrollo completo para modelar, programar y simular robots. Te da la posibilidad de una creación rápida para prototipos. Puedes diseñar fácilmente simulaciones robóticas completas utilizando la gran biblioteca de activos que tiene Webots, que incluyen robots, sensores, actuadores, objetos y materiales. También puedes importar tus modelos desde algún CAD, como por ejemplo Blender o Tinkercad para los que están comenzando, digamos. Aplicaciones. Crea una amplia variedad de simulaciones, incluidos robots de mesa de 2 ruedas, brazos industriales, bípedos, robots de varias piernas, robots modulares, automóviles, drones voladores, vehículos submarinos autónomos, robots con orugas, vehículos aeroespaciales, entre otros. Puedes configurar entornos interactivos, interiores o exteriores. Características de Webots. Se basa en la combinación de una interfaz gráfica llamada GUI, el motor de los videojuegos y un motor que interpreta HTML, CSS y JavaScript llamado Render. Webots se compone de los siguientes elementos, como obviamente han escuchado mucho, los mundos de Webots. La extensión para estos mundos, más allá del nombre que le quieras colocar, es WBT, así es como lo va a reconocer el programa, que define uno o varios robots y su entorno. Bueno, aquí en la imagen tienen algunos ejemplos de protos que no son otra cosa que objetos dentro del entorno llamado mundo. Los mundos están organizados como estructuras jerárquicas donde los objetos pueden contener otros objetos. Por ejemplo, un robot puede contener 2 ruedas, un sensor de distancia y una articulación, que a su vez contiene una cámara, etc. Los mundos se guardan en archivos .wbt. Controladores en Webots. Un controlador es un programa de computadora que controla un robot especificado en un archivo mundo. Cuando comienza una simulación, Webots inicia los controladores especificados, cada uno como un proceso independiente, y asocia los procesos del controlador con los robots simulados. Varios robots pueden usar el mismo código de controlador, sin embargo, se inicia un proceso distinto para cada uno de los robots. La GUI de Webots se compone de 4 ventanas principales. La ventana en 3D, que muestra y permite interactuar con la simulación. El árbol de escena, que es una representación jerárquica del mundo actual. El editor de texto, que permite editar el código fuente. Y finalmente la consola, que muestra tanto la compilación como la salida o las salidas del controlador. Ventana en 3D. Para navegar en la escena, basta con arrastrar el mouse mientras se presiona el botón que va mostrando el movimiento de la cámara en 3D. Esta cámara tiene diferentes funciones, como por ejemplo rotación, traslado y zoom. Para la rotación de la cámara en la ventana 3D hay que hacer clic en el botón en un objeto con el botón izquierdo del mouse y arrastrar el objeto para rotar el punto de vista a su alrededor. En cuanto al traslado de la cámara en la ventana 3D, hay que presionar el botón derecho y arrastrar el mouse para trasladar la cámara. Y para hacer zoom hay que presionar los botones izquierdo y derecho del mouse simultáneamente, o bien la ruedita que trae el ratón. Y al arrastrar el mouse verticalmente puedes acercar o alejar el objeto.
Al arrastrar el mouse horizontalmente, la cámara girará alrededor del eje de visualización, y alternativamente la rueda del mouse sola también se puede usar como para hacer zoom. Mover un objeto sólido. Actualmente Webbox proporciona dos formas diferentes de mover objetos sólidos: a través de manijas alienadas con el eje y con atajos de teclado. En cuanto a estos mangos alienados con el eje, tenemos que seleccionar el objeto para que aparezcan controladores en forma de flecha en la ventana 3D. Estos controladores se pueden utilizar para trasladar y rotar el objeto a lo largo del eje correspondiente, simplemente arrastrando el objeto a la posición deseada. Una etiqueta mostrará la traslación o rotación relativa correcta en la figura. Con la tecla Control se mostrarán los objetos para cambiar el tamaño del objeto en lugar de los controladores de traslación y rotación. Bueno, para dar escala a un objeto hay que ayudarnos con la tecla Control. Vamos a ver ahora el árbol o S-Tree, que podemos encontrarlo o bien a través del menú haciendo clic en Tools, o bien habilitando la opción Show Scene Tree, que está en la barra principal. El árbol de escena contiene toda la información que describe un mundo simulado, incluyendo los robots y el entorno, y su representación gráfica. Este árbol se compone de una lista de nodos, cada uno de los cuales contiene campos. Los campos pueden contener valores, como por ejemplo cadena de texto o valores numéricos, u otros nodos. Operaciones de cortar, operaciones copiar, operaciones pegar, restablecer campos y sus valores predeterminados, mover el punto de vista de un objeto, configurar el punto de vista para seguir un objeto, o abrir el visor de documentación para ver la documentación del nodo seleccionado. Consola. Bueno, la consola de Webbox muestra los registros provenientes de Webbox, como advertencias de análisis o errores al abrir un mundo, salidas de compilación, advertencias de ODE, etc. Y las salidas de los controladores también. Si la simulación contiene un robot A y un robot B, la salida del robot A se imprimirá en la consola antes que la salida del robot B, independientemente de si se recibieron algunos mensajes de salida del robot B antes que los del robot A. Una cuestión jerárquica. Bueno, para la configuración del lenguaje de programación, ya había comentado que los controladores de Webbox se pueden manejar con diferentes lenguajes, a saber C, C++, Java, Python o MATLAB. Los Webbox pueden ejecutar controladores escritos en lenguajes interpretados como por ejemplo Python, y el proceso de compilación o interpretación requiere de un software adicional. Por lo general debe instalarse este por separado. Para este torneo que tenemos por delante tendríamos que instalar Python 3.7 en adelante hasta 3.9, que 3.10 puede ser un poco inestable. Bueno, para la puesta en marcha del controlador, el archivo de extensión .wbt contiene el nombre del controlador que debe iniciarse para cada uno de los robots. El nombre del controlador es un campo independiente de la plataforma o del idioma. Bueno, vamos a ver ahora algo que tiene que ver con los fundamentos de la programación, y es entender bien cómo se desarrolla la estructura de la línea de código. En el caso de Webbox tenemos un ejemplo que nos puede ayudar con esto, y tiene que ver con el mundo del soccer. Entonces ellos utilizaron el lenguaje C, el cual voy a aprovechar ahora para comentar un poquito acerca de la estructura de esta línea de código que utilizaron para el ejemplo. Vamos allá, empezamos. Bueno, en este ejemplo de fútbol brindado por Webbox, vamos a hacer una recorrida por el texto del código. Entonces, después de ver los derechos de copyright y demás, nos encontramos con una descripción que nos indica el supervisor del juego de soccer.wbt, una descripción que nos dice que estamos viendo el supervisor del juego de fútbol desde el mundo soccer WBT. Nos dice que tenemos las coordenadas, en este caso las coordenadas
de cada robot y las coordenadas de la pelota, es lo que vamos a encontrar aquí. En este editor de código vamos a encontrar al supervisor del fútbol desde el mundo soccer.wbt, que es la extensión para el mundo en Webots. Nos va a mostrar las coordenadas de y orientaciones de cada robot y también las coordenadas de la pelota a cada robot a través de un emisor. Entonces vamos a comenzar a recorrer nuestro espacio de trabajo y comenzamos por una directiva en la que incluimos una biblioteca principal. La biblioteca principal en lenguaje C se llama stdio.h. Luego tenemos una biblioteca de texto. Las bibliotecas de texto están consignadas por la palabra string y la extensión también es h, lo que indica que es una biblioteca. Seguida esa biblioteca tenemos la biblioteca del emisor dada por los comandos infrarrojos. Luego incluimos la biblioteca de las funciones del robot. Y por último tenemos que incluir el paquete de funciones que se encuentra en la biblioteca del supervisor. Luego vamos a definir unas constantes que está dada por el número de robots. Vamos a definir también la constante y su valor, que hace referencia a los límites de goles, y una constante más llamada timestep y su valor, que en este caso va a ser 64. Luego tenemos a la función del marcador, que usará dos variables. La llave indica inicio de esta función y la función del marcador va a usar la variable b y la variable y. Luego tenemos una variable más de tipo char. Esta variable es un arreglo que tiene al menos unas 16 letras. Después tenemos una etiqueta que permite imprimir el score del equipo Y. En realidad es el score. Luego tenemos una etiqueta que permite imprimir el score del equipo B. La etiqueta sprint.f imprime el score del equipo B y nos muestra cómo es que va a imprimir esa etiqueta, que en este caso va a usar el color azul y para el otro equipo va a usar la etiqueta de color amarillo. Y aquí tenemos fin de la función del setScore. Luego entramos a la función principal del programa, que está dada por la función main, y la llave indica el inicio. Seguidamente tenemos los nombres de los robots, que van desde B1 a B3 por un lado y desde Y o Y hasta Y o Y3 del otro equipo. Tenemos declarado una referencia a un node y una referencia más que tiene que ver con el traslado de los robots. Luego tenemos al emisor, dos variables, en este caso tenemos a la variable i y a la variable j, y seguidamente tenemos declarado al score de ambos equipos, que en un principio están en 0. Aquí debajo tenemos la duración del equipo, la duración del partido,
que va a ser hasta 10 minutos. Y hay un reseteo del tiempo o temporizador de un valor inicial de 0. Born Initial Translation, que es un vector, y va a ayudar con el traslado inicial de la pelota. La ubicación de las coordenadas están indicadas en estos ceros, y luego tenemos la indicación de traslado inicial representada por la matriz. Esta sería una. La matriz de la ubicación de los robots en la cancha. Y aquí tenemos otra que en lugar de 3 tiene 4. Esta es de traslación y esta es de rotación. Bueno, seguimos con un paquete que contiene un vector. Con la ubicación de los robots. Luego una cadena de texto llamada tiempo. Y aquí tenemos punteros con el traslado, la rotación y también la traslación de los robots, y por otro lado de la pelota. Vamos a inicializar la biblioteca del controlador de Webots. Tenemos identificado también al emisor, tiene un identificador único. Aquí debajo tenemos un ciclo repetitivo con la estructura para, que utiliza como variable auxiliar i, que va desde el punto 0 hasta encontrar al robot de 1 en 1. Luego el constructor supervisor va a usar como argumento el nombre del robot, que se guardará por otro lado en la variable no. Siguiendo con el recorrido por el código, nos encontramos con un vector que va a guardar el traslado del robot. Luego tenemos el traslado del robot, que se va a guardar en un vector con la ayuda del ciclo repetitivo for. Entonces la función del traslado del supervisor se irá guardando dentro del vector del robot, translation, que es un vector, y esto gracias a la estructura para. Bueno, algo similar va a suceder con el auxiliar j. Va a ser exactamente lo mismo que sucedió con la variable i, pero en lugar de guardar los valores dentro de un vector i, en este caso lo va a asignar a una columna llamada j. Esto lo voy a registrar acá, así ya nos queda claro que gracias a for los valores se van a guardar en esta columna. Luego tenemos la configuración Bueno, aquí termina el ciclo.
Y luego tenemos la configuración de la pelota. El constructor del supervisor no tiene argumentos. En todo caso se va a llamar pelota. Y los valores de traslado se van a ir guardando en Volt Translation Field. Entonces la función del traslado del node se irá guardando dentro de la variable de traslación de la pelota. Luego en la variable Volt Translation se irán guardando los valores de traslado. Luego tenemos nuevamente una estructura repetitiva que va a servir para ir guardando los valores de traslado de la pelota dentro de el vector de valor inicial de la ubicación. Entonces se va a ir reseteando esta variable con los valores que van a ir ingresando desde este vector. Entonces el vector de traslado irá actualizando sus valores, los irá llevando al vector de traslado inicial, que es este. Luego tenemos el score, que en un principio va a estar en 0 y ya está preparado para el score de ambos equipos. Debajo tenemos una estructura repetitiva llamada while. Es una estructura repetitiva pero que está dada por una condición. Es decir, si esta condición que está aquí consignada tiene como resultado o arroja como resultado verdadero, se va a repetir el ciclo que comienza en esta llave y finaliza por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro del ciclo de repetición? Por un lado se va a llamar a la función del supervisor, que se usa para leer los valores más recientes de traslado de la pelota, y se irán guardando en la variable Volt Translation. Así que vamos a ir a colocar esto. Entonces tenemos que es una llamada de la función del supervisor que se usa para leer los valores más recientes del traslado de la pelota, que se irán guardando en la variable Volt Translation. Luego tenemos otro ciclo repetitivo dentro del while, dado por estructura controlada por un contador, que irá desde la variable i igual a 0 hasta encontrar a el robots. En este caso, lo que va a suceder es que la llamada de la función del supervisor se usa para leer los valores más recientes de traslado del robot y se irán guardando en la variable de traslado llamada Robot Translation. Es algo muy similar a lo que sucede con la pelota, pero en este caso es con respecto al robot. Y después hay una etiqueta aquí debajo que está comentada, pero que si no se la comenta va a arrojar los valores por pantalla de lo que está registrando este vector. Después tenemos dos paquetes. Un paquete que guardará el traslado con respecto a X y otro paquete que guardará el traslado con respecto a Y, con respecto a ambos equipos. Después tenemos la rotación del robot sobre este eje y luego se va a registrar la rotación con respecto a este robot.
como alternativa tenemos los valores del eje RZ para el caso que no se cumpla esta condición. La alternativa va a ser esta, o sea que si la máquina encuentra que esto es falso, directamente no va a registrar esta rotación, sino que va a ir a registrar esta de aquí. Luego tenemos otra matriz que va a registrar los valores de traslado de la pelota, que en un principio va a estar en 0, y va a tomar para esto x por un lado e y por otro, que se guardará en esta otra variable. Luego tenemos una función del envío del emisor que usa como argumentos las variables emisor, paquete y tamaño de los paquetes. Voy a registrar acá. ¿Sí? Esta función llamada wEmitterSend lo que va a hacer es enviar desde el emisor, que usa los argumentos del emisor, del paquete y del tamaño de esos paquetes. Bueno, aquí vamos a registrar el tiempo. En este caso el tiempo se va a registrar en milisegundos, y para ello tenemos la variable time, que va a guardar esta operación matemática que tiene este tipo de dato. Entonces en esa variable llamada time se va a almacenar el resultado de esta operación matemática. En el caso que el tiempo sea menor a 0, o sea que no se haya iniciado el partido, esa variable va a reiniciarse con esta operación matemática. La llave que está aquí debajo indica que finaliza la estructura. Y luego tenemos otra etiqueta que va a imprimir el tiempo usando un dato de tipo entero. Y tenemos esto registrado con la ayuda de algunos adornos para indicar que la impresión va a ser en color negro. ¿Sí? Es todo esto de acá. No es más que una manera de imprimir una etiqueta para poder mostrarla en un color negro. Volvemos al tiempo, en este caso el reseteo del tiempo con respecto a la pelota. Lo podemos llamar temporizador, que resetea a la pelota. Y si la pelota está en el arco azul, se irá registrando los goles del equipo contrario. Esta variable va a registrar los goles, incrementándolos de 1 en 1, y va a esperar algunos segundos antes de retomar el partido, que es lo que indica esta instrucción. Bueno, y debajo es algo similar. Si la pelota está en el arco amarillo, se va a incrementar el otro score y va a esperar otros 3 segundos. Y si no, va a resetear el tiempo
indicado por esta operación matemática. Ya para finalizar o ir finalizando, se programa el temporizador, que indica que si el valor del temporizador es menor o igual a 0, hay que resetear o resetearlo, asignándole obviamente un 0 a ser su valor inicial. Aunque sepamos que sea obvio, eso hay que declararlo igual para no tener inconvenientes. Y debajo de este reseteo tenemos una función que se usa para leer valores recientes con respecto al traslado de la pelota. Lo voy a consignar aquí. Luego tenemos otra estructura repetitiva que está dentro de la condición, que lo que dice es que va a repetir un ciclo desde 0 hasta el robot con la ayuda de la variable i, y esta repetición se va a dar de 1 en 1 y básicamente tiene que ver con el traslado del robot, que se irá guardando por un lado con la ayuda de la variable i, en este vector y en este vector. Se van a almacenar en ambos vectores en tanto y en cuanto no llegue hasta el valor del robot. Una función va a registrar el traslado y la otra función va a registrar la rotación. O sea, esta va a registrar la rotación del robot y la de arriba va a registrar el traslado del robot. Aquí finaliza el ciclo for. Este es el fin de la estructura comparativa. Aquí cierra la alternativa else. Y por último tenemos acá el cierre de la estructura repetitiva de condición inicial llamada while o mientras. Por último tenemos una función de limpieza y valor de retorno 0, que nos indica que el programa terminó, y más específicamente se muestra a través de esta llave. Bueno, este código con sus comentarios lo voy a dejar en un repositorio para que lo puedan tener y chequear, y cualquier duda me pueden comentar. En el ejemplo viene dado por el lenguaje C, entendiendo qué es lo que tienen que tomar en cuenta para configurar el partido. Lo pueden aplicar a cualquiera de los otros lenguajes que más les guste o con el que mejor se lleven. Ya hace 10 años aproximadamente que se dejó de utilizar tanto este lenguaje y dio paso a otros lenguajes como Python, que tienen más que ver con aplicaciones y demás, pero está bueno poder retomar diferentes posibilidades de programación. Espero que les haya servido. Cualquier cosa nos comunicamos y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.